Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, como ya habéis visto en el título del vídeo, os voy a contar algo que me contaron ayer. Tuve la posibilidad de tener un almuerzo con un gran empresario, bajo mi punto de vista, uno de los empresarios más inteligentes que he conocido en los últimos años, y me contó el verdadero secreto que tiene el éxito de una empresa, y es un poco lo que quiero contaros hoy vinculándolo a todas aquellas cosas que me encuentro en el día a día, ya sea en restauración o ya sea en otras empresas, que veo que hacéis de manera habitual y que a lo mejor deberíais de replantearos hacerlo de otra manera. Pero antes quería daros las gracias por todo el apoyo que le dais al canal, por todos los comentarios que de verdad que os aseguro que intento contestar cada semana. Ahora esta tarde, en un ratito, después de mandaros este vídeo, de que podáis ver este vídeo y terminarlo, os intentaré contestar a todos aquellos que de esta última semana que no he podido contestaros. Muchísimas gracias de verdad, ya hemos superado los 3500, vamos en un ritmo ascendente lentito pero seguro, así que de verdad muchísimas gracias por estar siempre ahí, por vuestro apoyo y desde luego por los maravillosos comentarios que tengo cada semana. Así que, bueno, poco más. ¿Estáis listos? Vamos al lío. Como os comentaba, en el día de ayer tuve la posibilidad de tener una charla después de un almuerzo entre varios amigos de uno de los empresarios que para mí es uno de mis referentes, es una persona con la que siempre consulto todas las cosas que hago dentro de Averas Consultores, es una persona de mi confianza, porque sí, yo también necesito una persona de mi confianza que me vaya diciendo esto sí, esto no, esto qué te parece, y es un empresario maravilloso y ayer me dijo, te voy a contar cuál es el secreto de todas las empresas, porque estábamos charlando de si las empresas de restauración eran diferentes a cualquier otro tipo de empresa. Y al final me dijo, mira, digo, casi todas las empresas son iguales y el secreto que tienen todas las empresas es el mismo, y es que tienes que gastar menos de lo que ingresas. Y ambos dedujimos o empezamos a hablar de que, siendo eso así, efectivamente hay que gastar menos de lo que ingresas. El problema que tenéis habitualmente y que llevamos hablando durante las últimas semanas es que no sabéis cuánto gastáis. No sabéis cuánto gastáis. Si no sabéis cuánto gastáis y solamente sabéis cuánto ingresáis, no sabéis el beneficio que tenéis y si estáis ganando o estáis perdiendo dinero. Evidentemente lo intuís porque lo notáis en vuestra cuenta bancaria y en los resultados que tenéis al final de cada mes, en si os queda o no os queda dinero para pagarlo todo. Muchos de los clientes con los que nosotros hablamos les cuesta muchísimo llegar a fin de mes y tener que pagarlo absolutamente todo. Y la gran mayoría me llaman diciendo, Diego, es que ahora tengo que pagar no sé cuánto de IVA. De IVA ya hemos hablado mucho en el canal, hoy no nos vamos a meter. El tema es que al no saber cuánto gastáis ni por qué estáis gastando eso que gastáis, porque no sabéis cuánto es muy difícil que entendáis que hay que gastar menos de lo que se ingresa. Y al final muchas de los empresarios que conozco terminan, como no van llegando, van buscándose formas más o menos inteligentes de buscar financiación. Y al final terminan funcionando con financiación bancaria, financiación a través de las cerveceras, financiación a través de pagar a los proveedores a 90 días, pero un negocio que no da el dinero suficiente como como para pagar toda su estructura de manera mensual, que no sea puntualmente, sino que de manera habitual no da los ingresos suficientes como para pagar sus costes de estructura, no lo va a tener, salvo que estemos empezando, cambiemos la historia, cambiemos el concepto, que ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los problemas con los que me encuentro habitualmente? El primero, ese, que no sabéis cuánto gastáis. Y es importantísimo saber cuánto gastáis y la semana pasada os estuve explicando, creo que fue la semana, cómo tener controlados todos vuestros gastos. Y incluso en el canal hemos hablado no solo de cómo tener controlados todos los gastos, sino de cómo hacerlo sin tener necesidad de ningún tipo de Excel, sino con una libreta. Con lo cual, os pondré por aquí el vídeo para que sepáis de qué vídeo estoy hablando por si lo queréis chequear. Importantísimo que conozcáis cuánto gastáis. Tengo aquí abajo una chuleta de más cosas que os quiero decir. Vale. Eh, Otra de los problemas que soléis tener es que, aunque sea de manera inconsciente, nombráis los ingresos como el beneficio. ¿Cómo es posible que no? Esto es una de las cosas que primero me decís cuando nos vemos por primera vez o hablamos por primera vez. No entiendo cómo es posible
que nosotros no tengamos dinero o que no veamos el resultado de nuestro trabajo si nosotros cada semana ganamos 9.000 euros. No estás ganando 9.000 euros, estás ingresando 9.000 euros. Y de esos ingresos, en función de tu gasto, tendrás un beneficio o margen de explotación que tendrá que pagar una serie de gastos añadidos, que son el coste de personal, varios suministros. Y de todo eso, porque tú me lo estás diciendo sin IVA, tendrás que pagar el IVA, que en un restaurante está siempre entre el 4,5% y el 5% de los ingresos, una vez que contamos el IVA repercutido y el IVA soportado. Y ahora si queréis hablamos un poquito también de IVA, muy rápidamente, y entonces me estás diciendo ingresos 9.000 cuando realmente es facturación 9.000. Cuando siempre me dicen eso, le digo, vale, no son ingresos, es facturación, ¿cuánto gastas cada semana? ¿Sabes perfectamente cuánto ingresas, cuánto gastas? No lo sé. ¿En qué lo gastas? No lo sé. Volvemos a lo mismo que hablábamos hace un par de semanas o de la semana pasada, del profesional que se dedica a pensar o a preguntarse por qué de cada uno de los ingresos, por qué de cada uno de los gastos. Y con esa contabilidad analítica consigue saber qué está pasando en la empresa y qué es lo que se tiene que cambiar. Aquello que no analicéis, por mucha potencia que tenga, como el anuncio. La potencia sin control no sirve para nada. Si yo facturo mucho, pero me doy cuenta de que no tengo los resultados suficientes, tengo que analizar qué es lo que estoy haciendo, porque lo más probable es que haya algo que esté haciendo, seguramente en los gastos, que no esté hecho de manera correcta. ¿En qué gastas más? Estoy mirando abajo constantemente, repito, porque tengo una chuleta, ¿vale? Gastas más primero, a ver, primero muchas veces lo que os arruina es el concepto. Os voy a contar varios casos de cosas que me han pasado en las últimas semanas, últimos meses, no más allá, ¿vale? Os arruina el concepto. Por ejemplo, si tu concepto es que tu negocio tiene que estar abierto todo el día, desde la mañana hasta la noche, desde el desayuno hasta la cena, y que la gente pueda ir a comer en cualquier momento, que tengo clientes que tienen ese concepto a los que les va muy bien, y tengo clientes que tienen ese mismo concepto a los que les va muy mal. Evidentemente, por ejemplo, para ese ejemplo que os digo del concepto de apertura en cualquier momento, y a las 6 de la tarde como, y a las 2 también, y a las 12 también, y a las 9 también, y a las 11 de la noche también, y siempre tengo gente en cocina y en sala, está muy bien si realmente tengo una facturación muy alta, es decir, si en todo momento tengo gente que quiere venir a comer, que quiere venir a mi negocio y que está llenando mi negocio. No puedo mantener, como tengo un cliente que mantiene ese concepto de apertura continua, cuando no tengo ingresos suficientes. ¿Cómo sé que eso está ocurriendo? Bueno, evidentemente porque no tienes ingresos, pero si controlases los gastos, verías que el coste de personal está en un 60%, que el coste de varios también está alto y que el coste de suministros también está alto, pero sobre todo en el personal, porque necesito tener el restaurante abierto constantemente y no puedes mantener un coste de un 62%. Cuando eso ocurre, cuando nosotros analizamos esa situación, la primera pregunta es ¿por qué tenemos el personal que tenemos? ¿Podemos reducirlo? ¿Podemos ajustarnos más a los ingresos reales? No, porque como quiero tener el restaurante abierto todo el día, estos son los mínimos que tengo que tener. Al final tengo uno en sala y uno en cocina. Y ahora resulta que en las horas que no se está vendiendo nada tengo gente ociosa y en la hora en la que sí se vende y que realmente tengo gente, la gente no tiene un buen servicio porque no puedo tener más personal porque ya tengo un coste de personal muy elevado. Con lo cual es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Sin embargo, nos engañamos, que este es otro de los problemas. Y cuando nosotros comentamos, tenéis que cambiar el concepto porque es un error estar abierto todos los días, en esta circunstancia, la respuesta es no, 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 porque es que siempre lo hemos hecho así y además yo sé que esto funciona y va a funcionar porque pues, si llevas 4 años así, 5 años así, 3 años así, pero nos seguimos engañando pensando que no, que cambiando otra cosita, pues que a lo mejor funciona. Y es verdad, a lo mejor cambiando otra cosa que no sea el concepto, funciona, sí o no. Y si no cambia, estás perdiendo muchísimo dinero, mucho esfuerzo y te estás frustrando a ti mismo, porque al final acometemos riesgos muy elevados y al final en ese negocio en el que no consigues que entre gente, tienes una deuda de cientos de miles de euros o de 100 miles de euros o 150.000 miles de euros más, todo avalado con tu casa, con tu dinero, con tu futuro. Entonces, señores,
Vamos a plantearnos mucho mejor el no engañarnos y decir, bueno, pues si tengo que cambiar el concepto, vamos a intentar cambiarlo, dime cómo lo podemos hacer, actuar. Y esa es una de las cosas que no hacemos. ¿Por qué también gastamos más de lo que debemos gastar? Por tu comodidad. Porque para ti es más cómodo comprar una vez al mes, porque para ti es más cómodo tener 4 cajas en lugar de 2 de lo que sea, porque así no tengo que comprar más, porque para ti es más cómodo tener 2 personas más que una, porque para tu jefe de cocina es más cómodo tener uno más que uno menos, porque para tu jefe de sala es más cómodo tener uno más que uno menos, o porque para ti es más cómodo cerrar en un día en el que no debes cerrar. Y la comodidad está totalmente peleada con la rentabilidad. Y estarás cómodo, sí, en el futuro, quizá, pero si ahora no estás ganando lo que tienes que ganar, no puedes preocuparte por tu comodidad. Será más cómodo posteriormente cuando tengas un beneficio que sepas reinvertir seguramente en otra cosa. No tengas todos los huevos metidos en la misma cesta. Si en algún momento ganas dinero, porque en la restauración se gana dinero y por supuesto en las empresas se gana mucho dinero, si ganas dinero lo primero que tienes que hacer no es comprarte un cochazo, es diversificarte. Este empresario ayer me decía que una de las empresas, este vídeo va un poco a restauración y a empresas, pero también a restauración, una de las empresas más potentes de la zona donde nosotros estamos, hay 2 empresas muy potentes. Las 2 facturan prácticamente lo mismo, las 2 tienen beneficios radicalmente distintos. ¿Por qué? Pues porque una de ellas se dedica solamente a un sector y la otra, que se dedicaba a ese mismo sector, ha diversificado. Y hacen de todo, desde bodegas, hasta agroalimentario, hasta temas de electricidad y paneles solares y campos solares, hasta cualquier otra cosa que os podéis imaginar, diversificando para que si tienen un problema en una de las zonas, el resto se vaya alimentando. Y no se compran un cochazo el primer día. Si tú quieres comprarte un cochazo el primer día, me parece fenomenal, pero que si en algún momento vienen malas dadas, lo bueno es tener diversificada tu empresa. Yo no soy ningún ejemplo de nada, os lo aseguro, pero en Averas Consultores hacemos desde la consultoría restaurantes semanal que hacemos todas las semanas con un coste mínimo, entendedme, con un coste que no es muy alto para los restaurantes, lo cual hace que nuestra base fundamental del negocio y de los gastos esté pagada con eso. Además hacemos formación online que está grabada, además hacemos formación presencial y además nos dedicamos a asesorar a empresas. Y una vez que todo eso esté consolidado, buscaremos otro proyecto u otro negocio que ya está próximo a venir. Bueno, y tenemos la gestoría contable, ¿vale? Entonces, al final lo que yo necesito es diversificar para que entre todo me vaya dando un poquito. Mirad, os lo he dicho muchas veces, yo tengo un cliente que es muy bueno, muy organizador, lo tiene todo súper controlado y al final tiene 5 centros de producción. Tiene una nave central y 5 puntos de venta. De cada punto de venta se tiene puesto un sueldo de 1.200 euros. 1.200 euros para cada punto de venta no es mucho dinero, pero él está ganando por encima de 6.000 euros, porque tiene los 5 puntos de venta más la nave central donde se cocina todo y tiene diferentes puntos de venta, ¿vale? Con lo cual, para cada centro de producción es poquito y él empezó teniendo un sueldo, bueno, él empezó sin tener sueldo porque no se lo podía pagar. Y después un sueldecito de 1.000. Y después puso otra y dijo, bueno, pues 1.000 y 1.000, venga, 2.000 y de vez en cuando me lo puedo traspasar y otras veces no. Y luego cuando abro otra, en lugar de comprarme un cochazo, abro otra. Y entonces tengo 1.000 y 1.000 y 1.000. ¿Me entendéis? Y entonces ahí sí viene la comodidad, pero no la pérdida de exigencia, sí la comodidad por su parte. Y si él quiere un día ir a pasear por la playa, no tiene ningún problema, porque su empresa no depende de él y está diversificada en diferentes puntos de venta. ¿Me entendéis? Bien, ¿por qué gastamos más dinero? A ver, me encuentro de manera habitual que propietarios de las propias empresas, en lugar, sobre todo cuando hay socios, se dedican a sobresueldarse. Tienen su sueldo X establecido y además
pues me quedo unas cuantas horas todas las tardes, aunque no haga falta, pero de esa manera cojo más dinero, o es que yo trabajo los festivos y entonces aunque no esté haciendo nada y me quedo más dinero, no es que yo he venido. Entonces están cogiendo el beneficio por adelantado. Unos de los socios lo hacen, otros no. Unos tienen sueldo, otros no. Unos hacen horas, otros no. Sobre todo con el tema de las horas en las empresas, sobre todo en empresas familiares. Entonces, si hago eso, al final lo que estoy cogiendo es el beneficio por adelantado. Si luego el beneficio no está al final de mes, tienes que entender que lo has cogido tú por adelantado, ¿vale? Pero al final hay ese tipo de conceptos de sobregastos que alguien tiene que llegar y preguntarse una vez más, ¿por qué? ¿Y por qué vienes tú todas las tardes? No, porque es que por la mañana no me da tiempo a hacer mi trabajo. Vale, pues voy a estar contigo todas las mañanas para ver por qué no te da tiempo a hacer tu trabajo. Si es verdad, estableceremos si es mejor que vengas por la tarde con horas extras o ponerte una persona que te ayude o liberarte de cierto trabajo, y si no es verdad, pues estructuraremos tu trabajo para que sí tengas tiempo a hacerlo. Bien, ¿por qué más no ganáis dinero? Por destinar el dinero que es para pagar otras cosas, como por ejemplo vuestros proveedores de materias primas, lo dedicáis para pagar otras cosas, ya sean de la empresa innecesarias o no, porque como muchas veces se considera que el ingreso es beneficio, hemos ganado 9.000 euros esta semana, no hemos ingresado 9.000, hemos ganado 9.000, pues entonces consideráis que ese dinero es vuestro. Y tenéis que entender, tenéis que conocer cuál es el porcentaje de rentabilidad que tiene tu empresa. Y para eso tienes que conocer los gastos, los ingresos, y entonces conocerás cuál es tu porcentaje. Y si tu porcentaje es el 20% de la caja, significará que de esos 9.000 euros tú realmente has obtenido un beneficio de 1.800. No has ganado 9.000, has ganado 1.800 y esos 1.800 son brutos. Hay que quitarle el IVA a esa cantidad porque me la estás diciendo sin IVA, con IVA, perdón, y una vez que le quites el IVA de esos 1.800, que es beneficio neto, o que no serán 1.800, pero serán 1.000 o 1.200, de esos 1.200 tienes que guardar para el 25% del impuesto de sociedades que vas a pagar en función de los beneficios. Pero estás destinando el dinero de los proveedores a otra cosa, que a lo mejor es pagar el personal. Y luego dejo los proveedores y los voy pagando cada 90 días. El problema es que en agosto tienes un mes maravilloso, te gastas ese dinero en otra cosa, que a lo mejor eres tú mismo, o tus gustos, ¿vale? Agosto, septiembre, octubre y en noviembre estás pagando la materia prima de agosto y no puedes pagarla, porque en noviembre no genera lo que genera agosto en temporada alta, por ejemplo. Bien, ¿por qué? ¿Cuál es otro de los problemas que nos hace gastar más? El no entender el concepto de tesorería. Muchos de mis clientes a los que les hacemos informes cada lunes, les presentamos la cuenta de explotación y les decimos por qué no tienen beneficio, lo corregimos y tienen beneficio. Y entonces me dicen, vale, Diego, según tú ahora tengo beneficio, pero yo no tengo dinero. ¿Mi dinero dónde está? Pues mirad, vuestro dinero está seguramente, por ejemplo, en esos pagos a proveedores atrasados que no podías pagar y que has pagado. O tu dinero está en que este trimestre es el primero en el que no vas a tener que aplazar el IVA. Y no vas a tener una letra de 2.000 o 3.000 euros durante los próximos 3 meses para pagar el IVA, porque lo has conseguido pagar. El otro día hablaba con uno de mis clientes para empezar a poner los proveedores a pago a reposición. Te pido la primera, me la traes, cuando te pido otra vez te pago la primera, porque ya la he vendido. De esa manera además me obligo a ajustar ese pedido a la producción real y a no sobrecomprar, que es otro de los problemas que solemos tener. Y tenéis que conocer la tesorería, y cuánto dinero tengo, y cuánto voy a tener cuando pague lo que tengo que pagar. Pero para eso tenéis que tener controlados los gastos. Y entonces sabré qué dinero me hace falta, cuánto dinero necesitaré, cuánto voy a tener que pagar, cuánto creo que voy a facturar, y entre lo que creo que voy a facturar y lo que sé que voy a tener que pagar me va a quedar un dinero. Y sabré si voy a tener tensiones de tesorería o no, si voy a tener dinero suficiente o no, y si voy a tener que pedirle dinero a alguien, banco, inversores o la cerveza, los de las cerveceras, o no. Y si constantemente la respuesta es tengo que estar pidiendo dinero, a lo mejor es que tu negocio no genera lo que tiene que generar. Y entonces empezamos al principio otra vez. Tienes que conocer tus gastos. Bueno, que voy a terminar de otra manera. Tienes que conocer tus gastos. Tienes que controlar, saber que los ingresos no son beneficio, tienes que no mentirte, tienes que preguntarte por qué compras cada una de las cosas, tienes que tener un margen de explotación correcto, pam, 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 pam. Y todo eso
se resume en el principio de este vídeo. Tienes que gastar menos de lo que ingresas. Y entonces tendrás beneficio en mayor o menor medida. Y hasta que no nos metamos en la cabeza que todos los negocios, grandes o pequeños, se basan en ingresar más de lo que gastamos y en controlar absolutamente todos los gastos, así como en las empresas la procedencia de los ingresos y la necesidad que tenemos de ingresos. Mirad, os voy a poner un ejemplo y va a terminar. Hasta que no tengamos eso no lo vamos a entender. Y os pongo un último ejemplo. En un sitio en el que trabajo, que es una empresa, pequeña y mediana empresa familiar, con una facturación cercana a los 2 millones de euros, nosotros en esa empresa necesitamos facturar por encima de los 120.000 euros. Como sea. Porque 120.000 son la media de mis gastos mensuales. Si yo facturo más de 120.000, sé que en ese momento empiezo a ganar dinero. Porque la materia prima que utilizamos se va a multiplicar por X para el precio de venta. Con lo cual mi materia prima siempre va a mantener los mismos porcentajes. ¿Qué ocurre? Que uno de los costes mayores es el coste personal. Pero una vez que yo gano los primeros 1.500 euros de beneficio, ya he pagado a una persona, que sigo teniendo imputada, ese coste sigo teniendo imputado en cada uno de mis presupuestos, en cada una de mis facturas, pero yo no tengo que pagar más. Le pago una vez y no le pago más. En el momento que he llegado a 60.000, he pagado a todo el personal. Si yo facturo más de 60.000, a partir de 61.000 euros, esos 1.000 euros ya no son para pagar personal, será para pagar otra cosa. Varios. Y de varios tengo, me lo invento, 30.000. En el momento que yo haga 60, he pagado el personal. En el momento que hago 30, he pagado varios. Y suministro será no sé cuántos. No, me lo estoy inventando todo. ¿Vale? Con lo cual, si yo facturo más de 120.000 euros, habré pagado todos esos gastos fijos de coste de personal, de varios suministros. Mi relación entre las materias primas y los ingresos estará perfectamente coordinada porque va en cada presupuesto, con lo cual mi margen siempre es el mismo, pero a partir de 120.000 gano dinero. Y muchas veces hay que llegar hasta 120.000 como sea. Y en un restaurante, muchas veces, tendremos que llegar a hacer 37.540 porque esos son mis gastos y a partir de ahí gano dinero. Contad, primero, controlad los gastos y después mirad a ver cuándo hacéis esos gastos. Si tus gastos son 32.000 euros al mes, siempre, ¿vale? Incluyendo el porcentaje variable de la materia prima, pero si tus gastos son 32.000 euros al mes, mira a ver cuándo haces esos 32.000, que te va a sorprender. A ver cuántos días tienes para hacer beneficio, que a lo mejor son 4 o 5, y no más. Y el resto de días has estado trabajando para pagar. Cuanto antes llegue a esa cifra de la cantidad que tengo que pagar, mayor será mi beneficio siempre que mantenga una buena relación de materias primas con respecto a los ingresos. Pero para eso también tenéis que tener controlados los gastos, porque si no, ¿cómo sabes cuánto es? ¿Bien? Perfecto. Espero que os haya gustado la charla de hoy. Ni siquiera, no sé cómo llamar a este vídeo, ahora veré a ver qué título le pongo. Espero que os haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal. Y nada, nos vemos más pronto que tarde y seguramente la semana que viene. Venga chicos, hasta luego. Chao.